El diputado Santiago Santurio, de La Libertad Avanza, cruzó al inútil de Nicolás del Caño en pleno debate en la mesa del pelado Trebuch. Y casi se pudre todo en vivo. Niegan los datos. La diferencia que puedo tener ideológica con Nicolás del Caño es muy cercana o es casi la misma diferencia que tengo con Máximo Kirchner. El peronismo se volvió un movimiento de izquierda y aplicó las ideas socialistas y es lo que nos llevó a que nosotros tengamos 7 de cada 10 niños pobres en la Argentina. Una realidad que ustedes estaban debatiendo que es una crisis muy fuerte con 22.000 empresas que han cerrado, con 300.000 puestos de trabajo que se han perdido. El caso emblemático de FATE, ¿no? De una fábrica con muchos años, donde 1.000 trabajadores están reclamando hoy por su fuente de trabajo, ¿no? Mantienen una permanencia y mando un saludo a los compañeros que hemos estado con ellos, diciendo, bueno, acá hay un empresario que se enriqueció por la explotación de esos trabajadores durante todos estos años, es uno de los principales millonarios de la Argentina, según la revista Forbes, 1.500 millones. Puesto 18. 1.500 millones de dólares, y ahora de repente dice, despide y deja a trabajadores sin la posibilidad de llevar un plato de comida a su familia. Entonces, eso no puede pasar en la Argentina. ¿Eso es responsabilidad de quién, Nico? No, bueno, yo creo que una responsabilidad, obviamente, acá de la patronal y de todos aquellos que permiten este tipo de situaciones donde las empresas hacen lo que quieren. Digo, porque el gobierno, en su planteo proempresario, más allá de la disputa con Madanes Quintanilla, con Roca, etcétera, sí, digo... El gobierno de Madanes Quintanilla lo mató. Bueno, acá hay una disputa, ¿no? Obviamente, en la que nosotros... En términos de dialéctica, ¿no? Sí, nosotros, defendemos los derechos de los trabajadores. Uno va a cualquier comercio y te dice, mirá, no vendemos nada. Porque ¿cuál es el problema para las pymes? El problema para las pymes no es esta reforma laboral que no las va a beneficiar en nada, ¿no? Obviamente no tiene ni un artículo. Hay muchas pymes que, mira, hay dos entidades pymes que nos hicieron llegar nota a todos los bloques que están en desacuerdo, pero digo, más allá de que a los trabajadores, y ya lo hemos dicho hasta el cansancio de esta ley, no hay un solo artículo que lo beneficie, ese argumento que beneficia a las pymes es falso. A ver, si el salario de los trabajadores está por el piso como ahora, las jubilaciones, se pierden puestos de trabajo, bueno, nadie va a tener poder de compra, digamos. Te escucho. No, algo sí coincido, nosotros somos pro empresa. O sea, ¿quién da trabajo? Los empresarios. Porque es la única forma de generar trabajo genuino, porque lo que se hizo el año 2012 fue generar empleo público. ¿Cómo se solucionaba el tema del empleo? Contratándonos en el Estado. ¿Qué generaba eso? Que el Estado gaste más. ¿Qué generaba que el Estado gaste más? Aumentar impuestos para financiar ese gasto. ¿Qué significaba que aumenten impuestos? Que a la gente le saliera más caro ir a comprar las cosas. ¿Qué significaba eso? Que haya más pobres. ¿Qué significaba más pobres? Que la Argentina está en la miseria. Ese es el modelo que nosotros vinimos en la Argentina y nosotros entendemos que más Estado, más regulación, prohibir despidos, controlar precios y que el Estado empiece a controlar todo es lo que nos trajo hasta acá. El empresario es el que sabe generar riqueza, no el político. Cuando el político se mete a hacer las cuestiones del empresario, es una cadena de corrupción y por otro lado una ineficiencia total. Si vos en tu empresa, tu negocio tenía que ver con el Estado, es decir, que vos tengas prisionero a los que no pueden comprar más barato porque no pueden comprar cosas importadas. No sé si es el caso de FATE, pero cuando vos me hablas de proteccionismo, ¿qué significa proteccionismo? Que a todos los consumidores van a pagar más caro para que tu negocio funcione. Sí, el de Neumann, y aparte, y te digo otra cosa. Me dijo que era el caso de FATE. Lo dijo él. Dale, pero te digo otra cosa. ¿Por qué vamos a proteger a unos empresarios y a otros no? Habría que proteger a todos. ¿Y eso cómo va a funcionar la economía del país? ¿Cerrándola? Ninguna economía del mundo funciona de esa forma. Esto contradice lo que hace el principal aliado de Milei, que es Donald Trump, ¿no? Que nosotros somos opositores a Trump, obviamente. Si nosotros somos opositores a todos. Pero no, por eso, pero no estamos en la antípoda de Trump. Te quiero decir que cualquiera entiende que no podríamos tener. Ahora, Milei es el principal aliado del gobierno de Donald Trump, que hace lo contrario, ¿no? Pone aranceles como pocas veces se ha visto en una disputa con todos los países del mundo, etcétera. Entonces, dice, voy a proteger. Ahora, nosotros obviamente que pensamos que hay que proteger a los trabajadores, a los sectores populares y establecer un monopolio del comercio exterior en el cual se beneficie la Argentina, ¿no? Es decir, bueno, ahora hay una apertura indiscriminada de importaciones sin tomar en cuenta cuáles son las necesidades sociales. Porque es un verso esto de que, bueno, esto ahora va a ser más barato y vas a poder comprar. No, digo, la realidad te está mostrando otra cosa. ¿La pizza es más barata o no? Vos comprás pizza como todo, ¿no? Está bien, pero a ver... pero ¿quién puede comprar?
Yo te digo, ¿quién puede comprar? La industria textil está hundidísima, despidos de trabajadores. Ahora, yo no estoy defendiendo a los empresarios, te estoy defendiendo las fuentes de trabajo de esos laburantes que, por ejemplo, la otra vez escuchaba en una entrevista. Para el laburante que quiere comprar una remera, ¿es más barato o más caro? No, bueno, vos tenés que tener en cuenta que depende. Si más caro o más barato, también depende si tenés plata en el bolsillo o no. Claro, lo que pasa es que empezamos una discusión de un realismo mágico. ¿Qué significa? Que entonces hacemos una ley para aumentarle a todos los ingresos. Entonces decimos, bueno, la gente va a cobrar un 30, 50, 60% más. Ahora, cuando vos vas a pagar eso, volvemos a la misma discusión. Termina generando una inflación que corre muy por delante del aumento de los ingresos y termina generando más pobreza. Aparte, partamos de una base. Nosotros veníamos de un nivel de pobreza de casi el 50% y ahora bajó, sacamos más de 12 millones de personas de la pobreza. Hay mucha pobreza en la Argentina, claramente hay que seguir atacando las causas de la inflación, hay que seguir bajando los gastos del Estado, que es lo que da más libertad para el empresario, que es lo que hace bajar impuestos, que es lo que hace que consumir sea más barato. ¿Van a hacer más reformas, Santurio, o no? Vamos a seguir, obviamente, hay que hacer muchas reformas en la Argentina, hay que seguir bajando los gastos. Cuando vos bajás los gastos, bajás los impuestos, hace que la gente tenga más libertad y pueda consumir mejor. Te voy a decir un dato, digo. Estás tranquilo, que en la Cámara de Diputados primero te tirás todo ahí. Lo de proempresario. No, revoleabas todo. Acá estás tranquilo, ¿viste? Bueno, a mí me queda un debate. Estamos está muy bien. Estás haciendo mucho respeto a veces, y lo valoro. ¿no? Es decir, todos los datos de la economía real, la construcción, el comercio, la industria, están en una crisis realmente brutal, muy fuerte. Sectores que crecen. Pero hay un crecimiento de sectores, hay un pequeño, digo, que es el modelo del gobierno, extractivismo, el campo, la minería, la energía, bueno, digo, pero eso es para un pequeño sector que se enriquezca, que se lleve nuestros recursos alrededor, ¿no? Digo, que trabajan sí, pero es muy acotado comparado con la destrucción que se está haciendo actualmente. Entonces, pero déjame terminar. Yo te digo un dato, la importación. Si creció la economía en ese punto, lo explicó Joel, ¿cómo que es muy acotado? Además, el crecimiento del PBI no quiere decir que eso beneficie al conjunto de la población. Digo, tenemos ejemplos de años donde crece el Producto Bruto y sin embargo la desigualdad se hace mayor, claro, aumenta porque bajó, se lo apropia un sector de los grandes empresarios. La pérdida de los jubilados, o sea, lo que le sacaron a los jubilados son 5 millones de pesos por cada jubilado. 5 millones de pesos. ¿Por qué? Obviamente porque destruyeron, el bono quedó congelado y porque la fórmula con la cual calculan la inflación en el INDEC es una fórmula que los propios trabajadores dicen que está desactualizada y que tiene que contemplar una ponderación donde, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la energía, etcétera, que tienen han aumentado enormemente la composición, eso no está contemplado. Entonces, 5 millones de pesos le robaron a cada jubilado. Si nosotros hubiéramos cambiado la fórmula, dirían, no, cambiaron la fórmula para modificar los índices porque al gobierno no le gustaba. Nosotros mantenemos la misma fórmula, el mismo equipo que estaba desde el kirchnerismo. Bajo esa fórmula, la pobreza claramente bajó. Y hay una realidad que es, si la pobreza bajó, si la Argentina está creciendo económicamente, ¿falta crecer? Falta muchísimo para crecer. Hay que generar más empleo, hay que generar más empleo. Lo que estamos discutiendo acá no es el fin, es el medio con el cual lo vamos a hacer. Si uno piensa que desde el Estado, contratando a las personas, expropiando empresas, va a mejorar el país, no funciona eso. Lo que funciona es dar más libertad, bajar el gasto del Estado, bajando impuestos para que haya más libertad y para que sea más barato el costo de mantener. ¿Bajó la pobreza? ¿Usted reconoce eso o no? A ver, son datos que las mediciones del INDEC, los propios trabajadores dicen que están mal hechas. Uno ve una realidad totalmente distinta. Incluso con el índice de precios desactualizado, la tendencia de la pobreza fue a la baja. Hay diferencias, puede ser de 5 o 6 puntos de acuerdo a lo que vos tomes, pero bajó. Pero usted eso tampoco lo reconoce. Digo, pero hay una pobreza gigantesca en la Argentina. No, vos podés tener eso no hay duda, ¿no? Bueno, pero vos, a ver, si no hubiese pobreza, seguía gobernando más. Pero parece que cuando lo mismo que en los gobiernos de Alberto, por ejemplo, bueno, un semestre bajaba, otro semestre aumentaba. Obviamente que. Pero eso es fundamental, que a ver si nos podemos poner de acuerdo con algo. Bajó la Argentina vivió una situación de catástrofe, esto que no estamos de acuerdo. 7 cada 10 argentinos eran pobres. Niños. Bueno, ¿eso bajó o no? ¿Qué dice el INDEC? Sí, bajó. Sí. Pero vos decís que no. Pero a ver, la tendencia que estamos viendo hoy, más allá de que te pueda haber bajado un semestre, la tendencia que vos estás viendo hoy, con lo que estamos hablando ahora. Vos hablás de tendencia, me resulta interesante eso. Explícame por qué ganó el gobierno el año pasado entonces. No, yo creo que ganó por bastante diferencia. Mirá, yo creo que hubo una extorsión muy grande con lo que fue el apoyo de Donald Trump diciendo
miren, si no votan a Milei en la Argentina, esto va a ser un desastre porque los que podemos aportar 20 mil millones de dólares es Estados Unidos. Entonces fue una intromisión política del propio Estados Unidos en la Argentina. Yo creo que sí. No, yo creo que sí, pero no por el hecho de que solamente lo que dijo. Yo creo que había. Yo creo que. No, yo estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que hay un hecho muy concreto, que hay una extorsión que se hizo el año pasado. Digo, hay una parte de la sociedad que votaba a Milei. Hay un sector que no lo había ido a votar en septiembre en la provincia de Buenos Aires, yo creo que era una tendencia nacional. El gobierno perdió esa elección por 14 puntos, no digamos. Y mucha gente no fue a votarlo que lo había votado. ¿Por qué ese cambio, digo yo? Bueno, yo creo que la extorsión fue, mirá, va a ser todo peor si no votás a Milei, porque yo soy el que lo va a bancar, y eso es lo que sucedió de cara a octubre. Yo creo que la Argentina, los argentinos, primero yo no creo que la gente sea sonsa, no creo que se la extorsione para que vaya a votar o no. Sí creo que hay algunos que se aprovechan de la necesidad de algunos, como son las organizaciones sociales, cuando por ejemplo tenías los planes que tenían que certificar las organizaciones sociales y extorsionaban a las personas más pobres para que vayan a manifestarse marchas políticas. Eso era extorsión y eso era algo que se acabó en la Argentina con los intermediarios de la pobreza y los gerentes de la pobreza. La gente vio que eso se terminó. Eso creo que vio que se terminó, ni el peronismo ya vio que se terminó con los paros y los piquetes y que las calles empiezan a ser del laburante y no del que manifiesta para tener un beneficio propio y no beneficiar a los trabajadores. Por el otro lado se dio cuenta de una economía que empieza a funcionar con normalidad. Digo empieza porque hay mucho para mejorar, pero es una inflación que baja, son reglas de juego más claras, es previsibilidad, es una Argentina que empieza a tener una deuda y la empieza a pagar porque no tiene déficit, tiene superávit. Ese me parece que es el cambio grande que vio la Argentina y empezó claramente a tener ese apoyo. Y te agrego una cosa más, un cambio con la provincia de Buenos Aires, la estructura política de la provincia de Buenos Aires y la boleta única. No nos olvidemos de la boleta única como se votó. Algo importante que sería muy provechoso que la provincia de Buenos Aires también lo aplique. ¿Es que hay un cambio de época en eso, que el peronismo vote la reforma laboral? ¿No es un cambio de época? No, el peronismo, mira, yo creo que sectores del peronismo han planteado en otros momentos discutir reformas laborales que van en contra de los trabajadores. Bueno, no hablar del menemismo, ¿no? Que hizo una reforma laboral contra los trabajadores. Ahora, yo digo, este gobierno se la pasó hablando contra la casta. Bueno, pactó con los gobernadores, pactó con la CGT, digo que, obvio, después otro capítulo, después te lo digo. Saturio. No, lo del peronismo, digo, en algo que capaz coincido o no, si el peronismo tiene una crisis gravísima, creo que se volvieron, para mí no cambia mucho la discusión que puedo tener con vos, Nicolás, que con Máximo Kirchner. La verdad que las visiones que tienen son casi muy parecidas. El peronismo se volvió absolutamente comunista, marxista, de izquierda. ¿Repetís eso? ¿Cómo es? La diferencia que puedo tener ideológica con Nicolás del Caño es muy cercana o es casi la misma diferencia que tengo con Máximo Kirchner. El peronismo se volvió un movimiento de izquierda y aplicó las ideas socialistas y es lo que nos llevó a que nosotros tengamos 7 de cada 10 niños pobres en la Argentina. Y te agrego una cosa más que dice Germán Martínez. El peronismo votó dividido el acuerdo con la Unión Europea de libre comercio. O sea, ¿cuál es el pensamiento del peronismo? Es simple, el único pensamiento que tiene el peronismo es ir en contra de Milei. Dígame, zurdo, si quieren, la diferencia entre Del Caño y Kirchner, que Del Caño, por lo menos, yo no estoy de acuerdo con Del Caño, él lo sabe, pero ha sido coherente, por lo menos. Lo de la derecha, y en eso lo de la derecha. Ha sido coherente, por lo menos se reconoce de izquierda y dice, yo soy de izquierda. No, pues, además que ellos siempre están en contra de todo, ellos están en contra de todo. No, digo, nosotros tenemos un planteo, y eso me parece muy que es un valor distinto. que nos puede hacer llegar. Esteban, nosotros tenemos un planteo muy distinto, obviamente, a las fuerzas políticas y en particular al peronismo, por lo que él señala. Digo, nosotros planteamos la reducción de la jornada laboral y eso se discute en muchos países del mundo. En muchos países del mundo se discute la reducción de la jornada o de la semana laboral. Está bien, se discute para que haya mayor producción, para que el trabajador tenga más productividad. Se habla de hambre todavía. Bueno, es muy gracioso escuchar a personajes como Nicolás del Caño, alguien que nunca agarró una pala en su vida y que hace décadas está parasitando en el Estado, tratando de dar una supuesta cátedra de realidad, cuando como todo representante de la izquierda más rancia, quiere negar los datos de la realidad para hacer prevalecer su relato, cuando en las urnas no los votan ni sus propios familiares. Apenas un mínimo porcentaje para rascar un par de diputados en el Congreso Nacional. En ese sentido, el basadísimo Santiago Santurio, de las Fuerzas del Cielo que representa a La Libertad Avanza, lo acomodó con argumentos irrefutables que todos estos gerentes de la pobreza viven negando. Y por eso no entienden el cambio de época que hasta algunos de los sectores del peronismo implosionados en una interna con el kirchnerismo ven las reformas del presidente como el único camino para generar un senda de crecimiento a través de la llegada de inversiones y la creación de empleo privado formal, estancado hace 15 años. Como siempre se dice, la mejor campaña para el gobierno de Javier Milei es seguir dejando hablar a todos estos payasos porque lo único que hacen es favorecerlo con publicidad gratis.